Continuar con la conferencia presentada por la ingeniera Juliet García Sánchez. Ella es ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander. Durante su proyecto de grado trabajó en la síntesis de zeolitas mediante rutas más amigables con el medio ambiente y actualmente se desempeña como joven investigadora en el Centro de Investigaciones en Catálisis de la misma universidad, en el desarrollo de alternativas catalíticas para la reducción y valorización de gases de efecto invernadero. El proyecto que ella nos trae el día de hoy, nos va a exponer, se titula Solvent Free and Organic Template Free Synthesis of ZSM5 Zeolite Effect of the Synthesis Variables. Buenas tardes. A continuación les presentaré un proyecto que se ha venido desarrollando en el Centro de Investigaciones en Catálisis CICAT, el cual consiste principalmente en estudiar el efecto de diferentes variables de síntesis sobre la preparación de una zeolita ZSM5 mediante unas rutas libres de solvente y libres de agentes estructurantes orgánicos. Las zeolitas son materiales microporosos cristalinos que poseen una alta área superficial, una fuerte acidez, una alta estabilidad térmica e hidrotérmica que las hace útiles en procesos de separación, absorción, producción de combustibles, conversión de biomasa, entre otros procesos. Debido a esto, el mercado de zeolita se valoró en alrededor de 5.2 billones de dólares en el año 2018 y se espera que crezca a 5.9 billones en el 2023. Estos materiales están compuestos principalmente de tetraedros de una gran variedad de estructuras. De hecho, en el año 2016 habían registradas alrededor de 232 estructuras diferentes, de las cuales solo algunas son usadas a nivel industrial. Una de las más populares es la zeolita ZSM5, la cual está compuesta principalmente por unidades estructurales pentacil y posee una red tridimensional de poros con un diámetro de poro de alrededor de 0.5 nanómetros. Este tipo de zeolitas son muy populares en procesos de isomerización y alquilación de hidrocarburos y en procesos de conversión de metanol a oleofinas y de metanol a gasolina. Sin embargo, a pesar del gran atractivo de estos materiales, existe una gran problemática alrededor del proceso de síntesis, debido a que esta normalmente se lleva a cabo mediante una ruta Sol-Gel, en la cual se usan compuestos orgánicos como unos agentes directores de estructura, los cuales tienen que ser posteriormente eliminados mediante procesos de calcinación, lo cual aumenta la huella de carbono debido al aumento de gases contaminantes. Debido a esto, en los últimos años, se han creado nuevas rutas de síntesis que permiten disminuir como esa contaminación generada por el proceso de síntesis. Una de ellas es la síntesis Sol-Gel asistida con semilla, en la cual se cambia ese agente estructurante, ese compuesto orgánico, por una pequeña cantidad de la zeolita que se va a preparar, denominada semilla, y se mezcla junto con los precursores de silicio y aluminio que componen la zeolita. Posteriormente, esa mezcla se lleva a un proceso hidrotérmico donde ocurre la cristalización de la zeolita. A pesar de que en este caso se logra eliminar ese compuesto orgánico, sigue existiendo una gran problemática y es la gran cantidad de residuos que se generan debido al uso del solvente. Por ello, una ruta más novedosa es una ruta libre de solvente y libre de agente estructurante orgánico, comúnmente denominada mecanoquímica. En ella, lo que se hace es mezclar los precursores de silicio de aluminio nuevamente con la semilla, pero en este caso es una mezcla sólida mediante un proceso de molienda. Y posteriormente van a un tratamiento hidrotérmico, igual que en el caso anterior, para la cristalización. En este caso, con esta ruta se logra disminuir la cantidad de residuos debido a que la cantidad de agua evidentemente disminuye. En este caso vemos la cantidad de agua como una relación de agua sobre sílice, donde para la ruta mecanoquímica es de alrededor de 1.5, a diferencia de la ruta Sol-Gel en la cual se requiere entre 40 y 60 para esta relación. Además, debido a la eliminación del solvente se logra aumentar el uso del volumen del reactor. En el caso de la ruta mecanoquímica, el rendimiento, digamos, en este caso es de 0.2 gramos por centímetro cúbico, contrario a la ruta Sol-Gel donde oscila al 0.015 gramos.
Debido a esto, lo que quisimos ver en este proyecto fue si los materiales sintetizados mediante esta ruta poseían unas características similares a los de la zeolita semilla, además de si su actividad catalítica variaba debido a la ruta de síntesis. Y principalmente lo que más nos interesaba era determinar cómo afectaban las diferentes variables del proceso de molienda, ya que lo que se ha reportado hasta el momento en la literatura es una molienda mediante el uso de un mortero, lo cual no es nada práctico si hablamos de un escalado de esta síntesis. La síntesis como tal de los materiales se llevó a cabo mezclando los precursores hidratados de cada uno, del silicio y del aluminio, junto con una semilla que fue una zeolita ZSM5 comercial. Esta mezcla se llevó a un proceso de molienda y el material recuperado de la molienda se llevó a un reactor y posteriormente a un tratamiento hidrotérmico a 180 grados durante 24 horas. El análisis de las diferentes variables de síntesis se hizo teniendo en cuenta un diseño experimental 2⁴ sin réplica, y las variables que se utilizaron fue la cantidad de sodio que se le agrega a la zeolita, el tiempo y la velocidad de molienda y la cantidad de agua. Como pudimos ver, la única cantidad de agua que se agrega en esta síntesis es la que corresponde a la hidratación de los precursores, como mencionaba anteriormente. Sin embargo, quisimos ver qué pasaba si se le agregaba una pequeña cantidad de agua externa al sistema. La nomenclatura de las muestras se hizo teniendo en cuenta los niveles bajo y alto de cada una de las variables. Ya en cuanto a los resultados, inicialmente lo que nos dimos cuenta es que las muestras que fueron sintetizadas con un mayor contenido de sodio presentaban problemas durante su recuperación, es decir, la muestra se adhería demasiado al vaso del molino, principalmente a las bolitas del molino, lo cual hacía muy difícil recuperar el material. De hecho, de los 8 materiales sintetizados con esta cantidad de sodio, solo se pudieron recuperar 2, que son los que vemos acá en verde, de los cuales el rendimiento no superó el 25%. A diferencia de las muestras que se sintetizaban con un menor contenido de sodio, donde en algunos casos el rendimiento llegó a ser del 95%. Algo que también pudimos ver en esta gráfica, el porcentaje de recuperación del material, es que para los materiales que fueron sintetizados con una menor relación de agua, los que están en rojo, y siempre se obtenía un rendimiento, bueno, un porcentaje de recuperación menor a su contraparte con mayor contenido de agua. Por lo cual quisimos ver si en realidad es algo que se puede determinar como un efecto significativo de esta variable. En este caso, vemos los gráficos de efectos principales, los cuales nos permiten ver si hay un efecto de cada una de las variables estudiadas, y pudimos determinar en este caso que la cantidad de agua efectivamente es la que tiene un efecto más fuerte sobre las propiedades, bueno, sobre el porcentaje de recuperación del material, debido a que está ya sobre el intervalo de confianza, que en este caso es del 95%, lo que no pasa ni con el tiempo de molienda ni con la velocidad. Probablemente este efecto se deba a que esa adición de una pequeña cantidad de agua externa puede disminuir la fricción del material junto con el vaso del molino y por ende facilitar esa recuperación. Además, pues al recuperar más material, solo con esa adición de agua podemos disminuir el costo para producir 1 gramo de material. Siguiendo con el análisis, bueno, de las 2 muestras que se pudieron recuperar en este caso con esta cantidad de sodio, primero tomamos como referencia la zeolita semilla que se usó para esta síntesis, en la cual podemos ver que los cristales son principalmente de formas cúbicas y hay unas pequeñas impurezas muy difíciles de percibir que están en forma de barritas. Y la muestra que sí fue sintetizada con mayor contenido de sodio, evidentemente tiene muchos más cristales de esta forma, lo cual nos podría indicar que no es una fase de ZSM5 lo que estamos viendo, sino probablemente se formó una fase adicional. Para ello, pues, lo comprobamos mediante difracción de rayos X y evidenciamos que efectivamente no es esta zeolita ZSM5 la que se está formando, sino una fase de zeolita mordenita. ¿Por qué se genera este tipo de suceso? Cuando mezclamos los precursores durante el proceso de molienda, tenemos las pequeñas unidades que dan lugar a la unidad estructural de la zeolita, la unidad pentasil. En este caso, el aluminio, en la posición del silicio,
genera una carga negativa que posteriormente es compensada con un catión de sodio, como vemos acá en la unidad pentacil. Y esta después va a dar forma a las zeolitas ZSM5, pero también a la unidad de la zeolita mordenita, o sea, poseen la misma unidad estructural. Y en este caso, la ruta de formación de zeolita mordenita se ve favorecida cuando hay un incremento de la relación de sodio. Eso nos muestra que en este caso el sodio no solo tiene un papel como agente compensador de cargas, sino también como un agente director de estructura. Ya en cuanto a las muestras sintetizadas con un menor contenido de sodio, quisimos estudiar la morfología no solo de las muestras que sintetizamos, sino también de una muestra que recuperamos en el proceso de molienda antes de la cristalización, para ver qué pasaba también durante esa etapa de molienda. Entonces, esta es la muestra recuperada en la molienda, en la que podemos observar pequeños trozos de cristales, posiblemente provenientes de la semilla, rodeados de una matriz de aluminosilicatos que viene de los precursores de la síntesis y que se incorporan mediante el proceso de molienda. Ya posterior a la cristalización, encontramos cristales más grandes y unos cristales pequeños que se forman alrededor de estos. En este caso encontramos cristales de forma cúbica y cristales en forma de barras, similar a lo que se observaba en la zeolita ZSM5. Para verificar si efectivamente se formó la fase de esta zeolita, lo identificamos inicialmente mediante ATR y observamos que la muestra sintetizada efectivamente tiene las bandas características de la zeolita ZSM5, tenemos como referencia la semilla comercial encima, lo cual nos indicaría que sí, efectivamente hay una formación de esta fase. Pero adicional, analizando la muestra que obtuvimos durante el proceso de molienda, ¿por qué fue un atractivo? Porque lo que se ha postulado en la literatura es que en el proceso de molienda se generan unas reacciones que van a ayudar a la formación de la zeolita posteriormente. Y uno de los productos de estas reacciones es un sulfato de sodio, el cual logramos evidenciar en esa muestra recuperada de la molienda. Y en este caso, después de lavar esa misma muestra, vimos que ese sulfato de sodio se elimina, probablemente debido a que el sulfato de sodio es soluble en agua. Entonces, con esto podríamos ratificar lo que se ha propuesto en la literatura, algo que en realidad es relativamente nuevo, donde indicaría que el proceso de molienda no solo sirve como una mezcla, sino que también es un paso de activación de esta síntesis. Nuevamente corroboramos mediante rayos X la formación de la zeolita ZSM5 y pues tenemos algunas muestras de referencia. En este caso la muestra sintetizada, que es la que se encuentra en morado, nos indica que efectivamente hubo la formación de la zeolita ZSM5, sin embargo también se encontró una fase adicional que es una zeolita mordenita. Esta impureza no solo se presentó en las muestras sintetizadas, sino también la encontramos en la zeolita que se usó como semilla, sino que en las muestras que sintetizamos se ve que se intensifica la formación de esta fase. Determinamos adicionalmente el porcentaje de cristalinidad de los materiales y lo analizamos, como vemos también los gráficos de efectos principales para este caso. Aquí encontramos que nuevamente que la velocidad de molienda como tal es la que tiene un efecto más fuerte sobre la síntesis, es la que está más cerca del intervalo de confianza, probablemente debido a que pues al aumentar esa energía, esa velocidad de molienda, se aumenta la energía de molienda como tal, lo cual permite que ocurran esas reacciones que se dan en la etapa de molienda, lo cual pues promueve la cristalización y aparte permite disminuir el porcentaje de zeolita mordenita que se forma. También determinamos la porosidad y el área superficial de los materiales mediante unas isotermas de absorción y desorción de argón. Acá encontramos las isotermas Chi debido a que nos permiten, mediante la observación de cambios dependiente o no, si la estructura porosa de los materiales es similar. En este caso no observamos cambios dependientes en ninguno de los casos, lo cual nos indicaría que todos los materiales tienen exactamente la misma estructura porosa. El área superficial también se analizó, nos dimos cuenta que nuevamente es la velocidad de molienda la que tiene un efecto más importante sobre esta variable. Esto se debe a que cuando se tiene una menor energía de molienda, una menor velocidad,
se incorpora menos sodio a la estructura de la zeolita, y ese sodio que está extra red puede amorfizar el material, disminuyendo así su área superficial. Pero como hemos visto, de las dos variables de molienda, la velocidad es siempre la que tiene el efecto más importante. El tiempo de molienda, de hecho, viene a ser casi despreciable, lo cual nos pone a pensar, en ese caso, si en realidad, pues al aumentar la velocidad de molienda, no estamos aumentando como tal, pues la energía de molienda, y que en realidad lo que estemos viendo no sea un efecto como de las variables individuales, sino de la energía como tal. Por lo cual, determinamos una expresión para la energía de molienda, donde podemos observar las dos variables seleccionadas del proceso. En esta vemos que pues, la velocidad de molienda tiene un efecto muchísimo más fuerte debido pues, a este factor al cubo que vemos en la expresión. Es decir, que puede que lo que estamos observando, pues al incrementar ese aumento tan grande de la velocidad, puede ser simplemente pues, un aumento grande de la energía, y que en realidad sea la energía la variable que importa en el proceso, más no las variables individuales. Obtuvimos unas gráficas para el porcentaje de cristalinidad y el área superficial en función de la energía de molienda, y logramos observar que, bueno, al aumentar esa energía de molienda, se favorece la formación de cristales, aumenta el porcentaje de cristalinidad, lo cual, pues, a su vez es responsable de la formación de microporos, es decir, si aumenta la cristalinidad, también va a aumentar la cantidad de microporos que se forman, los cuales son responsables del área superficial, por eso vemos un aumento en este caso. Sin embargo, llega un punto en el cual ya pues deja de importar, principalmente en el área superficial, deja de importar esa energía que se suministra. Probablemente lo que esté pasando es que, bueno, como se dan ciertas reacciones en la etapa de molienda, pues se tiene que suministrar energía para que se generen esas reacciones. Y ya cuando se ha suministrado la energía necesaria para que se den, pues deja de importar el suministro de esta. De hecho, puede llegar a afectar en el caso de la cristalinidad, de pronto se amorfiza demasiado la semilla y empieza pues a afectar negativamente el porcentaje de cristalinidad. Finalmente, después de todo este proceso, quisimos probar estos materiales como catalizadores en una reacción de alquilación de fenol. Para ello, realizamos una activación de los catalizadores, la zeolita sódica, que es como se obtiene la síntesis. Se le hizo un intercambio iónico para obtener finalmente la zeolita protónica, y posteriormente se llevó a cabo la reacción en un sistema batch. Aquí logramos evidenciar el esquema de reacción. Tenemos en este caso el fenol con el terbutilalcohol, son los reactivos en este caso, y la reacción es catalizada principalmente por sitios ácidos Bronsted. Los materiales sintetizados presentaron una conversión de fenol similar al de la zeolita comercial, y observamos los rendimientos de cada uno de los productos. En este caso, el producto que tuvo el mayor rendimiento fue el terbutilfenol éter, debido posiblemente a que el proceso de eterificación mediante el cual se genera tiene una menor energía de activación que la alquilación como tal. Obtuvimos nuevamente los gráficos de efectos principales y encontramos de nuevo que la velocidad de molienda es la variable que más efecto tiene sobre la síntesis. En este caso, pues para entender el porqué de la situación es necesario analizar lo que pasa con los sitios ácidos, ya que, como mencioné anteriormente, es en estos sitios ácidos Bronsted donde se genera la reacción. Para ello, entonces, para estudiar la acidez de los materiales, realizamos isotermas de absorción y desorción de piridina, en la cual logramos observar, bueno, que se presentaba una banda correspondiente a los sitios ácidos Bronsted, una banda para los sitios ácidos Lewis. También encontramos una banda que es un solapamiento entre esos dos tipos de sitios ácidos, y una correspondiente a la piridina que fue fisisorbida. Al hacer el proceso de desorción, vemos que efectivamente pues, la piridina fisisorbida por su naturaleza se va a ver fácilmente, y que, por ejemplo, no hay un cambio considerable en la intensidad de los sitios Bronsted, lo cual nos da un indicativo de la fuerza que tienen estos sitios ácidos. Las gráficas de efectos principales nos muestran que, nuevamente, la velocidad de molienda es la variable que más influencia tiene. En este caso hay un efecto un poco más fuerte del tiempo de molienda, posiblemente debido a que, bueno, al aumentar estas dos variables estamos incrementando
la cantidad de sodio que se incorpora a la red, el cual posteriormente, mediante el intercambio iónico, se va a volver protones, los cuales son los causales de los sitios ácidos Bronsted. Acá logramos observar unas gráficas de superficie respuesta tanto para la acidez como la conversión, y logramos ver un comportamiento similar entre los dos materiales. De hecho, el punto óptimo para obtener, por ejemplo, la mejor conversión de fenol fue el mismo para los dos casos, y vemos que hay un incremento directo, es decir, que al aumentar la cantidad total de sitios, vamos a aumentar la conversión de fenol. Bueno, para concluir, entonces lo que se encontró en este trabajo fue que al aumentar la cantidad de sodio en la síntesis, se promueve la formación de zeolita mordenita. Además que bajo las condiciones estudiadas, tanto el tiempo de molienda como la velocidad mejoran el área superficial, no solo el área superficial, sino todas las propiedades estudiadas del material, la acidez, la cristalinidad, el área superficial, debido a que generan un aumento en la energía de molienda, la cual pues, podría ser en realidad la variable clave del proceso. Además, encontramos que adicionar esa pequeña cantidad de agua puede que no genere un cambio significativo en las propiedades del material, debido a que no evidenciamos nada en los gráficos de efectos principales. Sin embargo, sí mejora el porcentaje de recuperación en la síntesis. Y finalmente, que un incremento en esta energía de molienda aumenta la cantidad de sitios ácidos del material, lo cual se ve reflejado en una mayor actividad catalítica en la reacción de alquilación de fenol. Algunos agradecimientos, tanto a la Escuela de Ingeniería Química como al Decanato de la Facultad de Ingenierías Físico-Químicas y el Laboratorio de Microscopía de la UIS, y especialmente a MinCiencias y a la NH por la financiación de los proyectos que nos permitieron desarrollar este trabajo. Muchas gracias.